Siempre he sentido cierta debilidad por el relato corto, y no es porque sean más fáciles de leer, de hecho muchas veces ocurre justo lo contrario. Un relato corto dispone de menos espacio para equivocarse, no puede permitirse ni capítulos de transición ni explicaciones largas. Tiene que atraparte rápido, presentarte una idea, desarrollarla y dejar algún tipo de huella antes de terminar. Quizás por eso muchas de las historias de terror que más recuerdo sigan siendo relatos. Los de Lovecraft, los de Shirley Jackson, los de Mariana Enrique, de Carmen María Machado y por supuesto los de Stephen King. Porque aunque mucha gente lo asocia inmediatamente con novelas gigantescas como It, Apocalipsis o El Resplandor, una parte enorme de su talento también está en la distancia corta. Y si tuviera que recomendar una puerta de entrada a ese King más impredecible, salvaje y experimental, probablemente elegiría El Umbral de la Noche. Su primera gran antología de relatos y también uno de mis libros favoritos del autor y del género, de todo. Aquí todavía encontramos a un Stephen King joven que está construyendo su voz, probando cosas, mezclando géneros, cometiendo excesos y descubriendo muchos de los temas que acabarían definiendo toda su carrera. Lo fascinante es que visto en retrospectiva este libro nos funciona casi como un mapa. Un lugar donde ya aparecen los pueblos malditos, niños aterradores, traumas que regresan, el lado más rural de Estados Unidos y los monstruos escondidos bajo la vida cotidiana. Prácticamente todas esas obsesiones que acabarían convirtiendo a King en uno de los autores más importantes de la historia del género. Por eso hoy no quiero hablar simplemente de una colección de cuentos. Quiero que recorramos juntos ese laboratorio donde empezó a construirse el Stephen King que todos conocemos hoy. El laboratorio de Stephen King. Cuando pensamos en el autor ya hemos dicho que se nos vienen a la cabeza las grandes novelas, It, Carrie, Misery, Apocalipsis y la larga lista que tiene. Véase que el tío tuvo una época de meterse de lleno en la Torre Oscura y pa. Libros enormes que han acabado definiendo gran parte del terror y del fantástico contemporáneo. Pero lo interesante del Umbral de la Noche es que nos permite observar algo que las grandes novelas muchas veces ocultan. El proceso, la experimentación, la búsqueda constante de nuevas ideas. Una novela suele construirse alrededor de una única historia con un solo conflicto y atmósfera. Las antologías funcionan de una manera completamente distinta y por eso me gustan tanto, porque cada relato es una prueba, un experimento y una posibilidad. Eso convierte este libro en algo muy valioso para cualquier lector interesado en entender cómo piensa King, porque aquí podemos verlo probando registros completamente distintos, pasando del horror cósmico a la ciencia ficción, del folk horror al suspense o del terror más psicológico a relatos que rozan la comedia negra. Algunos cuentos funcionan mejor que otros, unos son más ambiciosos y otros más simples, pero juntos componen una fotografía muy interesante de un autor que está todavía probando los límites de su imaginación. Creo que eso explica por qué esta antología sigue funcionando décadas después de su publicación, cuando yo la leí y flipé con cada una de las historias. No porque todos los relatos sean perfectos, sino porque nos permite observar el momento en el que muchas de las ideas que acabarían definiendo a Stephen King empiezan a tomar forma. Lo más interesante de todo es que esa exploración comienza precisamente con uno de los relatos más particulares de todo el libro, uno que parece escrito por un autor completamente distinto a Stephen King, narrado de forma epistolar, gótico, oscuro y profundamente influenciado por Lovecraft y Bram Stoker. Ese relato es Los Misterios del Gusano. A partir de este momento hablaré de los relatos con total libertad, así que incluiré algunos spoilers obviamente. Los Misterios del Gusano y las raíces del terror de King. El primer relato de la antología ya nos da una pista muy importante sobre el autor que estamos a punto de recorrer. Los Misterios del Gusano, cuyo título original es Jerusalem Slot, probablemente sea uno de los cuentos menos reconocibles como Stephen King para un lector que solo conozca sus novelas más famosas. Precisamente por eso me parece tan importante detenernos en él, porque nos permite ver de dónde viene. El relato está construido como una novela epistolar, siguiendo una tradición que nos remite inmediatamente a obras como Drácula de Bram Stoker o a gran parte de la literatura gótica del siglo XIX. Cartas, documentos, testimonios, personajes intentando reconstruir algo que apenas comprenden. Pero junto a toda esta influencia gótica aparece una mucho más evidente: Lovecraft. Seguramente nos encontramos ante uno de los relatos más Lovecraftianos que escribió King durante esta etapa. Además de por la presencia explícita de elementos relacionados con los mitos de Cthulhu, lo principal es por esa sensación constante de herencia maldita, de pasado enterrado de cultos antiguos que han permanecido ocultos durante generaciones. Y lo más importante, de personajes que terminan descubriendo
descubriendo algo mucho más grande y antiguo de lo que imaginaban. De hecho, muchas de las ideas que asociamos a día de hoy con el término folk horror aparecen aquí. La comunidad aislada, la historia secreta de un territorio, la influencia del pasado sobre el presente o esa sensación de destino inevitable. Eso resulta especialmente llamativo porque también nos permite observar una de las primeras grandes obsesiones de Stephen King: los lugares, porque si hay algo que aparece constantemente en sus historias son los pueblos. Castle Rock, Derry, Jerusalem Slot o Salem Slot, comunidades aparentemente normales donde bajo la superficie siempre parece existir algo corrupto, algo que lleva mucho más tiempo allí del que los personajes imaginan. Justo eso es lo que convierte este relato en algo más que un simple homenaje a Lovecraft o Stoker. Sirve como una especie de puente, porque por un lado encontramos esas influencias que moldearon al joven King, y por el otro empezamos a recorrer muchas de esas obsesiones que acabarían marcando y definiendo su carrera. La importancia del territorio, la memoria de los lugares, el mal que permanece oculto durante generaciones, y esa idea tan característica de que la normalidad es siempre mucho más frágil de lo que parece. Por todo eso, Los misterios del gusano me parece un relato perfecto para abrir la antología. Antes incluso de que aparezcan los monstruos, Stephen King ya nos está enseñando el mapa del que surgirían muchos de ellos. Considero que no hace falta que yo diga que Stephen King es un gran escritor de folk horror cuando se aproxima al género. Ya lo ha demostrado en multitud de ocasiones, pero a mí me encanta cuando se acerca a estos temas. Los lugares donde vive el miedo. Hay algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención respecto a Stephen King, y es que mucha gente recuerda sus monstruos. Los vampiros, los fantasmas, los coches asesinos... Ese ser cósmico interdimensional más viejo que Matusalén que cobra forma de payaso... Pero a mí personalmente me pasa algo, y es que cuando pienso en sus historias se me viene antes a la mente el lugar que la criatura. Y creo que eso es algo que ya aparece con muchísima fuerza en esta antología, en El umbral de la noche. Una gran parte de los relatos de esta antología no hablan realmente de monstruos. Hablan de territorios, de comunidades, de recuerdos, de lugares que parecen arrastrar algo oscuro desde mucho antes de que lleguen los protagonistas. Como fan del folk horror, por eso creo que sigo volviendo una y otra vez a Los chicos del maíz. Y sí, podríamos hablar de la película de 1984, de las secuelas o de las adaptaciones posteriores. Pero sinceramente el relato me sigue pareciendo mucho más interesante. Porque King consigue algo muy difícil, y es que el propio pueblo consigue darnos miedo antes de que entendamos lo que está ocurriendo dentro de él. La pareja protagonista ya llega rota la historia. El atropello aparece prácticamente al comienzo. Las calles están vacías y el pueblo parece abandonado. Pero lentamente vamos comprendiendo que existe una lógica muy macabra detrás de todo aquello. Los sacrificios, los embarazos adolescentes y sobre todo esos niños. Y también la figura de ese dios escondido entre los campos de maíz, que ahí está una de las cosas más potentes del relato. Su virtud es que no empieza mostrándonos el monstruo, empieza construyendo el lugar donde ese monstruo podría existir. Por eso nos resulta tan impactante, porque el miedo nace del propio territorio, de la sensación de que esa comunidad aislada lleva alimentando años a algo que los protagonistas todavía ni siquiera entienden. A lo mejor por eso es un relato que me gusta tanto como lector como escritor, es una referencia que siempre tengo en cuenta. Demuestra que el folk horror no necesita castillos góticos ni bosques europeos. King construye algo profundamente estadounidense. Los campos, la religiosidad extrema, los pueblos aislados, las comunidades herméticas... Con eso le basta para crear una de las imágenes más potentes de toda su obra. Lo curioso es que esta relación entre el territorio y el horror aparece en distintos relatos de esta antología. Por ejemplo, en A veces vuelven, uno de mis favoritos de todo el libro. Aquí lo interesante es que los fantasmas son casi lo de menos. Lo que realmente me resulta inquietante es el trauma y la forma en la que lo trata King. Porque cuando los asesinos de su hermano regresan convertidos en alumnos de su instituto, el protagonista no está enfrentándose únicamente a algo sobrenatural. Está enfrentándose a una parte de su pasado que nunca consiguió superar. Creo que King entiende algo muy bien en este relato, y es que los miedos no desaparecen a medida que crecemos, sino que simplemente cambian de forma. Al final los matones siempre van a seguir siendo matones y los abusadores siempre van a seguir siendo abusadores. Y también toca el tema de que ciertas heridas permanecen abiertas aunque hayan pasado décadas. King nos recuerda que detrás de los fantasmas siempre ha existido algo profundamente humano. El dolor, la culpa, la impotencia y esa sensación de que el pasado siempre encuentra una forma de regresar. De hecho, mientras releía esta antología me he dado cuenta de que King regresa mucho a esa idea. Los lugares recuerdan, las personas recuerdan y los recuerdos pueden convertirse en algo tan peligroso como cualquier monstruo. Por eso tampoco me sorprende que uno de los relatos que más me haya marcado de toda la colección sea El último peldaño de la escalera. Y aquí tengo que reconocer una cosa que a veces me pasa cuando leo a King. Voy en el tren o en el metro esperando otro relato de terror y de repente me veo ocultándome para que no se me note que estoy a punto
punto de echarme a llorar en el transporte público. Menudo cabrón, porque este cuento, por corto que sea, es una demostración de que Stephen King no necesita monstruos para reventarte y destrozarte el alma. El relato comienza con algo aparentemente sencillo, una carta, un recuerdo y dos hermanos, pero va construyendo una tragedia a fuego lento que termina con ese impacto tan brutal que te parte el pecho. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero que ¿Quieres sepa... sentirla en el pecho? ¿Me quieres escuchar a mí? El protagonista recuerda una escena de cuando eran niños junto a su hermana, ese último peldaño roto de la escalera del granero, la caída y el rescate. A medida que avanza sabemos que los hermanos se distanciaron y que él la ignora desde hace tiempo, hasta descubrir que ha sido realmente de ella. Y ahí es donde King te remata y de repente entiendes que no estabas leyendo una historia de terror, estabas leyendo una historia sobre el tiempo, la culpa, las personas que creemos que siempre estarán ahí y las consecuencias de mirar hacia otro lado demasiado tiempo. Por eso siempre recomiendo este cuento para la gente que se piensa que Stephen King solo escribe terror, porque es el mismo autor que escribió historias como Cadena Perpetua, La Milla Verde o La vida de Chuck más recientemente, obras donde el terror prácticamente desaparece pero la capacidad de emocionar sigue intacta. Cuando King decide dejar de lado los monstruos para centrarse únicamente en las personas puede resultar devastador. De hecho, por eso creo que uno de los errores más importantes que se cometen al hablar del autor es simplemente centrarnos en las criaturas, porque realmente las criaturas nunca han sido lo importante. Lo importante siempre han sido las personas, y los monstruos han servido simplemente como una excusa. Cuando King convierte lo cotidiano en una pesadilla. Hay una cosa que también me encanta de King y es que puede coger la idea más absurda que se te ocurra y hacer que funcione. No porque la haga real, sino porque la integra en un mundo que sí que nos resulta reconocible. Eso se ve particularmente bien en varios relatos de El Umbral de la Noche que vamos a analizar en este bloque. Después de hablar de pueblos malditos, cultos escondidos o traumas que regresan desde el pasado, empezamos a encontrarnos con otra de las grandes especialidades de King, la capacidad de convertir algo cotidiano en una pesadilla. De todos los cuentos de esta antología, probablemente Materia Gris sea el que mejor representa esta idea. La premisa es ridícula si la cuentas en una sola frase. Un hombre alcohólico se bebe una cerveza en mal estado. Pero estamos hablando de Stephen King y lo que empieza como una anécdota de bar acaba convirtiéndose en una de las transformaciones más desagradables de toda la antología. Lo que me gusta de este relato es que contiene prácticamente todo lo que asociamos al autor. Los personajes reunidos en un bar, la historia contada como si fuera una leyenda local, la sensación de que algo extraño está ocurriendo a alguien que todos conocen, esa ruptura progresiva de la realidad que acaba desembocando en el horror. Al final del relato no recordamos para nada la cerveza, recordamos al hombre, su transformación, su degradación, ese cuerpo que deja de comportarse como debería para terminar convirtiéndose en una masa viscosa, maloliente y absolutamente repugnante. ¿Es body horror? Sí, pero también es puro Stephen King. Y si Materia Gris representa al King más reconocible, la trituradora representa al más desatado. Porque sinceramente, ¿quién se lee la premisa y piensa que eso puede funcionar? Una máquina industrial de lavandería prueba accidentalmente sangre humana y acaba convirtiéndose en una especie de monstruo demoníaco. Es una idea completamente delirante y sin embargo funciona otra vez. Porque King consigue que una idea que en un primer momento nos puede parecer ridícula acabe sintiéndose inevitable. El autor consigue construir toda una lógica alrededor de ella, un accidente aparentemente insignificante, una serie de elementos cotidianos y una investigación. Lentamente vamos descubriendo que la máquina se ha convertido en algo vivo, algo hambriento y algo que quiere seguir alimentándose a base de personas. Lo interesante del relato es que detrás de toda esta locura aparece una de las grandes virtudes del autor, y es la capacidad de reinventar el mito clásico. Aquí no hay vampiros, ni hombres lobos, ni fantasmas, tenemos una lavandería industrial poseída por un demonio, y él consigue que nos cuadre y hacer un monstruo bien memorable. También encontramos algo similar en El Último Turno, un relato que quizás no colocaría entre mis favoritos de la colección, pero que sigue siendo muy disfrutón a la hora de leerlo. Vuelve a partir de algo muy simple y muy sencillo. Un grupo de trabajadores es enviado a limpiar una zona abandonada de una fábrica infestada de ratas. Lo que comienza como una tarea desagradable termina convirtiéndose en un descenso cada vez más enfermizo hacia algo que parece existir bajo la superficie de ese lugar. Las ratas son importantes, claro, pero lo que más me interesa analizar de este relato es otra cosa. La sensación de encierro, las dinámicas de poder, la explotación laboral, la manera en la que los personajes van perdiendo el control conforme avanzan hacia esas profundidades. Es casi un descenso al infierno disfrazado de relato pulp en el que vuelve a aparecer algo muy característico de King. Los monstruos pueden ser enormes, brutales, sobrenaturales y todo lo que tú quieras, pero siempre necesitan los personajes para que lleguen a funcionar.
Por último, en este bloque encontramos Camiones, un cuento que seguramente muchos conocen por la adaptación cinematográfica dirigida por el propio Stephen King, una película que, por cierto, el propio autor ha reconocido en varias ocasiones como uno de los grandes errores de su carrera, y siendo sincero creo que en relato funciona bastante mejor porque la idea es bastante potente. Un grupo de supervivientes atrapado en una gasolinera mientras los vehículos parecen cobrar vida y tomar el control del mundo. En esta historia aparece el componente apocalíptico que tanto le gusta a King, pero desde una mirada algo especial, porque al mismo tiempo sigue teniendo esa escala pequeña que tanto le gusta al autor. No estamos viendo el fin del mundo desde un despacho militar, lo vemos desde una estación de servicio, una gasolinera con restaurante de esas que tanto le gustan a King. Está narrado desde personas normales intentando comprender qué coño ha pasado. No es uno de mis relatos favoritos del libro, aunque sí que me parece un buen ejemplo de una característica que atraviesa toda la antología. Tenía eso de la rebelión de las máquinas y conceptos de Asimov llevados a malditos camiones. Era como Terminator pero con la marca de King grabada a fuego. Y aquí vemos que no necesita grandes conceptos y que le basta con observar algo cotidiano y preguntarse qué ocurriría si algo se torciera. Pocas personas han sabido convertir lo ordinario en algo tan aterrador como él. Después de releer El umbral de la noche me he dado cuenta de algo bastante curioso. Muchos de los relatos que más me han marcado no son necesariamente los que tienen los monstruos más espectaculares, ni los dioses más antiguos ni las criaturas más grotescas, sino que son los que me hacen dudar de las personas y de la realidad. Considero que ahí es donde reside otra de las grandes fortalezas de Stephen King, su capacidad para entender que la mente humana puede resultar tan inquietante como cualquier monstruo. El mejor ejemplo de esto en este libro probablemente sea El Coco. La película de 2023 me pareció bastante olvidable porque convirtió el relato en una historia de terror mucho más convencional, más centrada en la criatura y en los sustos, cuando precisamente la gracia del cuento está en otra parte, en la duda, en esa conversación entre un paciente y su psicólogo, en la sensación constante de que quizás estamos escuchando a un hombre completamente trastornado, porque el narrador habla del Coco, de cómo ha perseguido a sus hijos y de cómo ha destruido su vida. Durante buena parte del relato asumimos que simplemente estamos escuchando a alguien que no es capaz de asumir sus propios traumas, hasta que llegamos al final y el autor decide recordarnos por qué es Stephen King. Te deja completamente desarmado. Es uno de esos cuentos que funciona precisamente porque nunca sabes dónde termina la paranoia y dónde empieza el horror. Creo que por eso es uno de los relatos más míticos de esta antología, porque juega con algo muy sencillo: la posibilidad de que el monstruo exista y que ojalá no existiera. Algo parecido ocurre en La primavera de la fresa, un cuento que siempre he considerado una pequeña maravilla de artificio narrativo, de mis favoritos y un gran referente. Pero para hablar de este sí que es necesario hacer spoilers. Durante toda la historia creemos estar leyendo un misterio. El protagonista recuerda los asesinatos ocurridos durante su época universitaria, la búsqueda de Jack Pies Ligeros, la obsesión por descubrir al culpable. King nos va guiando hacia donde quiere así de la manita, hasta llegar a esa revelación final que nos obliga a reinterpretar todo lo que acabamos de leer. El asesino es el narrador, así que cuando de repente llegamos a ese giro, todo lo que hemos leído adquiere un significado completamente distinto. Este relato demuestra algo muy importante dentro de la antología, y es que King no era solo bueno creando atmósferas o monstruos, también sabía construir mecanismos narrativos extremadamente precisos, de esos que funcionan como un reloj suizo y que explotan exactamente en el momento adecuado. Cuando llegas al final descubres cómo King manejaba ya en esa época el relato corto y todos sus tropos. Algo parecido ocurre con El hombre que amaba las flores, aunque aquí el autor juega un tablero diferente. Mientras La primavera de la fresa va construyendo ese misterio poco a poco para la revelación final, este cuento necesita muy poquitas páginas para el mismo efecto. En este sí que se nota el talento de King para la distancia corta, es como una escopeta al pecho. La historia parece casi inocente. Seguimos a un joven que camina por la ciudad con flores en la mano, sonríe, habla con la gente, parece feliz, incluso romántico. Durante unos minutos el relato te transmite una sensación extrañamente agradable dentro de este universo de Stephen King todo turbio, como si simplemente estuviésemos observando una escena cotidiana en la vida del barrio. Pero esto es Stephen King y ahí es cuando descubrimos quién es realmente el hombre de las flores, y ahí es cuando el cuento te deja el estómago del revés. Lo que siempre me ha gustado de este relato es precisamente esa capacidad para convertir algo aparentemente hermoso en algo profundamente perturbador. Al final no estamos leyendo ni mucho menos la historia de un enamorado. Estamos asistiendo a la degradación absoluta de una obsesión, a la incapacidad de aceptar una pérdida y a una mente completamente consumida por una idea imposible. Y por eso funciona tan bien, porque prácticamente no necesita nada más. No hay monstruos, ni elementos sobrenaturales, ni gran explicación. Solo una persona y la constatación de que la violencia más aterradora muchas veces nace de lugares aparentemente normales. De una conversación, de una calle cualquiera, de alguien que parece completamente inofensivo, y eso sinceramente me resulta mucho más inquietante
inquietante que bastantes monstruos del género. Otro relato que me fascina de la antología es Basta S.A., que logra inquietarme muchísimo, sobre todo siendo fumador. En este relato, King coge una idea aparentemente simple, una empresa que garantiza ayudarte a dejar de fumar, pero como es él, acaba convirtiéndola en una de las historias más crueles y macabras de toda la colección. Lo mejor es que no tira de ningún elemento sobrenatural, sino que juega con cosas muy reconocibles. Las corporaciones, la vigilancia, la manipulación, la capacidad de hacer daño a quienes queremos para obligarnos a obedecer. Conforme avanza la historia, todo se va volviendo más retorcido, incómodo y paranoico, hasta que concluye y desemboca en ese final tan oscuro pero irónicamente eficaz, porque el método de Basta S.A. se basa en la eficiencia absoluta y funciona de maravilla. También me parece muy interesante Sé lo que necesitas, uno de los pocos relatos de la antología protagonizados principalmente por una mujer. También es posible que sea uno de los más íntimos, porque detrás de los elementos sobrenaturales y el vudú se esconde algo mucho más inquietante, perturbador y turbio. La manipulación emocional, la construcción artificial de una relación y la idea de que alguien conoce exactamente qué decir, qué hacer y cómo comportarse para convertirse en la pareja perfecta. Esa idea me parece de las más aterradoras de toda la antología, mucho más que cualquier criatura o trituradora poseída por un demonio. El verdadero miedo del relato no está tanto en las prácticas de vudú, sino en descubrir que toda la relación se había construido sobre una mentira, que la confianza era una ilusión y que la persona que amabas nunca fue quien decía ser. Por último, en este bloque está Campo de Batalla, que seguramente sea el cuento más divertido de todos los que hemos mencionado, aunque también uno de los más físicos. La premisa es tan delirante como maravillosa. Un asesino a sueldo recibe un paquete lleno de soldaditos de juguete. Los soldados cobran vida. Igual que en Toy Story, dirás, no, aquí estamos hablando de Stephen King. Y esos soldaditos de plomo están allí para acabar con su vida. Lo que podría haberse convertido en una simple historia cómica termina funcionando sorprendentemente bien gracias a algo que King hace de manera recurrente: tomarse en serio lo absurdo. Los ataques, por pequeños que sean, duelen. Las heridas importan, por mucho que vengan de soldados de juguete, y van haciendo mella en el protagonista. El peligro es real, porque son unos soldaditos de élite. El relato consigue mantener la tensión incluso partiendo de una idea que sobre el papel parece imposible tomarse en serio. Si los miramos en conjunto, podemos concluir que todos estos cuentos tienen algo en común a pesar de que cada uno utiliza mecanismos distintos. Algunos recurren al monstruo, otros al misterio, otros a la paranoia, otros al humor negro, pero todos terminan llevándonos al mismo lugar: la mente humana. Porque cuanto más avanzamos en el umbral de la noche, más evidente resulta que King entiende algo fundamental: que no hay criatura más compleja, impredecible y aterradora que una persona. El cosmos según Stephen King. Hay algo curioso en muchos de los relatos que hemos recorrido hasta ahora. King siempre termina regresando a las personas. Eso lo notamos especialmente cuando decide acercarse al género del horror cósmico y la ciencia ficción. Incluso cuando mira al espacio o al fin del mundo, está interesado en algo muy concreto: cómo reaccionamos nosotros ante lo desconocido. Un buen ejemplo es Marejada Nocturna, un relato que muchos lectores identifican rápidamente porque funciona casi como una primera semilla de lo que años después acabaría convirtiéndose en Apocalipsis, dicho por el propio King. Aquí seguimos a un pequeño grupo de supervivientes después de que una enfermedad haya devastado prácticamente a toda la humanidad. Y lo que más me gusta de este cuento es que no intenta en ningún momento impresionarnos con la magnitud de la catástrofe. No necesita mostrarnos ciudades destruidas ni cómo ha sido el fin del mundo. Todo eso ya ha ocurrido y lo importante es lo que queda después: las personas, la convivencia forzada, la sensación de vacío y sobre todo la degradación emocional de quienes han sobrevivido. Porque ya desde las primeras páginas percibimos algo muy extraño en el narrador: una desconexión casi total con lo que les rodea y un cinismo que va creciendo a medida que vamos entendiendo en la situación en la que se encuentran. Cuando aparece el infectado y vemos cómo reaccionan ante él, King deja muy clara una de las preguntas que le obsesionarán durante toda su carrera: ¿qué ocurre con la moral cuando desaparecen las normas? ¿Qué queda de nosotros cuando el mundo deja de funcionar? Por eso siempre he visto este cuento menos como una historia sobre una pandemia y más como una historia sobre el comportamiento humano. Pero si Marejada Nocturna mira hacia el fin del mundo, Soy la Puerta mira directamente hacia el espacio. Diría que es el otro relato más Lovecraftiano de esta antología. Aquí sí aparece algo que recuerda mucho más al horror cósmico clásico: la idea de una inteligencia extraterrestre completamente ajena a nosotros, algo tan extraño que ni siquiera llegamos a comprender del todo. El protagonista es un exastronauta que sufrió un accidente en una misión espacial. Va descubriendo lentamente que ha regresado con algo dentro, algo que está creciendo y que lo está utilizando. La imagen de los ojos
ojos apareciendo en las manos sigue pareciéndome una de las más inquietantes de toda la colección. Combinan varias cosas que funcionan muy bien: body horror, paranoia, ciencia ficción, terror cósmico, y conforme avanza el relato la situación se vuelve cada vez más desesperada. El protagonista comprende que ya no controla lo que le está ocurriendo, que se ha convertido literalmente en una puerta, en una forma de acceso para algo que observa nuestro mundo desde el otro lado. Aquí aparece una diferencia muy interesante entre King y Lovecraft. Ambos comparten el miedo a lo desconocido, a lo que existe más allá de nuestra comprensión. Pero mientras Lovecraft suele fijarse en la inmensidad del cosmos, King vuelve constantemente a esa experiencia humana, al dolor, al miedo, a la pérdida de control, a la desesperación de alguien que comprende exactamente lo que está ocurriendo y aún así no puede detenerlo. Por eso me gustan tanto estos dos relatos dentro de la antología. Demuestran que King desde sus comienzos se movía muy bien entre géneros muy diferentes: terror, drama, folk horror, humor negro, ciencia ficción, horror cósmico, y aún así seguir pareciendo Stephen King. Todo tiene su voz y está impregnado de su imaginario. Al final, incluso cuando se fija en las estrellas, sigue escribiendo sobre personas, más allá del terror. Una de las cosas que más me sorprendió cuando leí El umbral de la noche por primera vez fue descubrir hasta qué punto Stephen King ya estaba experimentando con registros completamente distintos. Cuando hablamos de él solemos pensar inmediatamente en terror, y a ver, sí, la antología está llena de monstruos, fantasmas, cultos, pandemias y criaturas imposibles. Pero también encontramos relatos que parecen escritos por un autor completamente diferente. Uno de mis favoritos en ese sentido es La cornisa. Además, creo que es uno de los mejores ejemplos de algo que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de King: su capacidad para escribir el sufrimiento físico, el dolor, el cansancio, el miedo, la incomodidad. La historia es relativamente sencilla. Un hombre descubre que está acostándose con la mujer equivocada, la mujer de un mafioso, y ese mafioso decide proponerle un desafío que parece imposible: dar la vuelta completa a un edificio caminando por una cornisa situada a cientos de metros de altura. Es un relato que resulta angustioso de principio a fin. King consigue que sintamos cada paso, cada ráfaga de viento, cada resbalón, cada gota de sudor, cada picoteo de paloma. Nos vuelve a demostrar algo que volvemos a encontrar muchas veces en sus novelas: su capacidad para llevar a personajes corrientes a situaciones absolutamente extremas. También encontramos relatos mucho más extraños en esta colección, mucho más extraños, como El hombre de la cortadora de césped, que sinceramente parece escrito por alguien que se propuso ver hasta dónde podía llevar una idea absurda sin perder la seriedad. Yo diría que es la sátira del sátiro, porque tenemos un fauno, también una empresa de jardinería, una cortadora de césped y una situación que poco a poco se siente tan ridícula como macabra. No es uno de mis cuentos favoritos de la colección, pero sí que nos dice algo que atraviesa toda la carrera del autor. No tiene miedo al ridículo y está dispuesto a probar cualquier idea, por extraña que parezca. Muchas veces esa libertad creativa es precisamente lo que hace que sus relatos resulten tan memorables. También me gusta mucho Un trago de despedida. Funciona casi como un regalo para quienes ya habían leído El misterio de Salem Slot. Si Los misterios del gusano nos llevaba al pasado del pueblo, este relato nos muestra lo que queda después. King trabaja tan bien la atmósfera que te metes de lleno desde el principio. La nieve, la carretera, el bar y esos parroquianos hablando sobre un lugar al que nadie debería acercarse demasiado. Todo comienza como una historia de carretera, casi como una leyenda local, y termina recordándonos que algunos lugares no se recuperan jamás de aquello que ocurrió en ellos. Me encanta porque prueba cómo King convierte sus pueblos inventados en mitología, cómo los transforma en espacios que siguen generando historias incluso cuando la novela principal ya ha terminado. Y finalmente llegamos a La mujer de la habitación, un relato que el propio King consideraba uno de los más personales de toda la colección, posiblemente también uno de los más honestos. Aquí desaparece todo elemento fantástico, solo queda una madre, un hijo y una habitación de hospital. Y una pregunta tremendamente incómoda: ¿qué significa realmente ayudar a alguien que está sufriendo? Leyéndolo resulta imposible no pensar en la propia experiencia de King acompañando a su madre durante su enfermedad. No intenta ofrecerte respuestas fáciles ni dar lecciones, simplemente plantea una situación profundamente humana, una que todos esperamos no tener que afrontar nunca. Quizás por eso me parece un cierre tan perfecto para el recorrido que propone la antología, aunque muy triste, es verdad. Después de todos los monstruos, los fantasmas y las criaturas imposibles, Stephen King vuelve una vez más a aquello que mejor sabe escribir:
las personas. Después de volverme a leer El umbral de la noche para preparar este vídeo, he llegado a una conclusión bastante sencilla. No sé si es la mejor antología de Stephen King, aunque sí que es mi favorita. Probablemente haya lectores que prefieran Pesadillas y alucinaciones, Todo es eventual o incluso algunas de sus colecciones posteriores como El bazar de los malos sueños. Pero sí creo que El umbral de la noche es la más importante para entender en lo que se iba a convertir después Stephen King. Ya hemos dicho que prácticamente todo está aquí. Los pueblos malditos, los traumas que regresan, los monstruos escondidos bajo la normalidad, esa faceta rural de la vida estadounidense, la ciencia ficción, el horror cósmico, el humor negro, los personajes corrientes enfrentados a situaciones imposibles y sobre todo esa capacidad tan particular que tiene Stephen King para conseguir que te importen las personas antes incluso de que aparezca el horror. Piénsalo, muchas de las ideas que asociamos a las grandes novelas de King ya están aquí, lo que están en estado embrionario. Creo que por eso sigo regresando tanto a esta antología. Más allá de la nostalgia o la importancia histórica, es un libro tremendamente entretenido. A mí me gusta muchísimo. Aunque hay relatos mejores o peores y hay algunos que han envejecido mejor que otros. Pero incluso en los cuentos más irregulares encuentras ideas, imágenes o personajes que dejan claro por qué Stephen King terminó convirtiéndose en uno de los autores más influyentes de la literatura contemporánea. También porque demuestra algo que la gente olvida de vez en cuando, que es que King no es solo terror. Es drama, es suspense, es ciencia ficción, es humor negro, es macabro y es tragedia. El tío tiene multitud de registros y se mueve muy bien en ellos. Cuando decide centrarse únicamente en las personas puede llegar a ser tan devastador como cualquiera de sus monstruos. Ahora me gustaría conocer vuestra opinión. Si habéis leído El umbral de la noche, ¿cuál es vuestra historia favorita? Además estoy pensando en convertir esto en una pequeña serie dentro de Lecturas del Miedo, porque Stephen King tiene varias antologías que merecen muchísimo la pena para analizar relato a relato y me encantan. Más adelante también me gustaría hacer algo parecido con autoras que me encantan, como Mariana Enríquez recorriendo libros como Las cosas que perdimos en el fuego o Los peligros de fumar en la cama. Así que dejadme saber en comentarios si os interesa este formato. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros para no perderos las próximas cartografías. Tenemos todavía muchos autores, libros, películas y rincones oscuros que explorar juntos. Antes de irme os recuerdo que sigue activo el sorteo de 5 ejemplares de Cartografía del Miedo en el vídeo dedicado a H.P. Lovecraft. Tenéis todas las instrucciones para participar en los comentarios de ese vídeo. Y si os apetece echarle un vistazo, también podéis encontrar el libro a través del enlace que dejaré en la descripción y en mi perfil. Hay autores que pasan toda una carrera intentando encontrar su voz. Lo fascinante del umbral de la noche es que Stephen King ya la había encontrado. Solo le quedaban 50 años más para demostrarlo. Nos vemos en la próxima cartografía.